En este video hablaremos del grupo aditivo ZN, el grupo de las clases residuales módulo n. El esquema de nuestro desarrollo es el siguiente. Primero definiremos al conjunto ZN. Después, definiremos la adición en ZN y daremos algunas observaciones sobre dicha operación y también daremos ejemplos y las tablas de operación. En la parte 3 demostraremos que ZN con la adición definida es un grupo. Y en la cuarta parte daremos ejemplos de neutros e inversos. Comencemos con la definición de ZN. ZN en los naturales. Se define ZN como el conjunto de todas las clases de equivalencia respecto a la relación congruencia módulo n. ZN es el conjunto que tiene a las clases del 0, del 1 y así sucesivamente hasta la clase del n-1, donde para todo A número natural arbitrario se define la clase de A como el conjunto de todos los B's en los enteros, de tal manera que A es congruente con B módulo n. Ahora daremos la definición de adición. Suma cuadro va de ZN cruz ZN en ZN. La clase de A suma cuadro la clase de B es igual a la clase de A más B. Observemos más de cerca esta definición. Es importante notar que esta adición es muy especial. La clase de A suma cuadro la clase de B es igual a la clase de A más B, donde la clase de A, la clase de B y la clase de A más B son conjuntos. La suma del lado derecho de la igualdad es una suma usual en los enteros. Y A, B y A más B son números enteros. Así, la suma cuadro es muy peculiar. La clase de A suma cuadro la clase de B es igual al conjunto de todos los C's en los enteros, de tal manera que C es congruente con A módulo n. Suma cuadro el conjunto de todos los D's en los enteros, de tal manera que B es congruente con D módulo n. Así, notemos que la suma cuadro es una adición entre conjuntos, que es distinta a la adición de los números enteros. Veamos un primer ejemplo. En Z2, la clase del 0 suma cuadro la clase del 0 es igual a la clase del 0 más 0, según la definición dada, pero 0 más 0 es la suma en los enteros de 0 y 0. Esto es igual a la clase del 0. La clase de 0 suma cuadro la clase de 1 es igual a la clase de 0 más 1. Y eso es igual a la clase de 1. También recuérdese que se puede interpretar como una adición entre dos conjuntos, es decir, la clase de 0 suma cuadro la clase de 1 es igual al conjunto de aquellos C números enteros que son congruentes con 0 módulo n. Suma cuadro el conjunto de todos aquellos D en los enteros que son congruentes con 1 módulo n. Y eso finalmente es igual al conjunto de aquellos D's en los enteros, de tal manera que D es congruente con 1 módulo n, por definición de suma cuadro. La clase de 1 suma cuadro la clase de 0, por definición de suma cuadro, es la clase de 1 más 0, y eso es igual a la clase de 1. De la misma forma, la clase de 1 suma cuadro la clase de 1 es igual a la clase de 1 más 1, donde esta última suma está en los enteros. Y eso es igual, por lo tanto, a la clase del 2, pero la clase del 2 es igual a la clase del 0 porque 2 es congruente con 0 módulo 2. Ahora ordenemos todos estos datos en una tabla. La clase del 0 suma cuadro la clase del 0, que da como resultado la clase del 0, se pone en la parte superior izquierda de la tabla. La clase del 0 suma cuadro la clase del 1, que es igual a la clase del 1, se coloca en la parte superior derecha de la tabla. La clase de 1 suma cuadro la clase de 0, que es igual a la clase de 1 más 0, que es igual a la clase de 1, se coloca en la parte inferior izquierda de la tabla. La clase de 1 suma cuadro la clase de 1, que dio como resultado la clase del 0, se coloca en la parte inferior derecha de nuestra tabla. Así tenemos completa nuestra tabla. Ahora veamos el ejemplo Z3. La clase del 0 suma cuadro la clase del 0, según la definición de suma cuadro, es igual a la clase de 0 más 0, y eso es igual a la clase del 0. La clase del 0 suma cuadro la clase de 1
es igual a la clase de 0 más 1, y eso es igual a la clase de 1. La clase de 0 suma cuadro la clase de 2 es igual a la clase de 0 más 2, que es igual a la clase de 2. De la misma forma, la clase de 1 suma cuadro la clase de 0, por definición, es igual a la clase de 1 más 0, que es igual a la clase de 1. La clase de 1 suma cuadro la clase de 1 es igual a la clase de 1 más 1, es igual a la clase del 2. La clase de 1 suma cuadro la clase del 2, por definición de suma cuadro, es igual a la clase del 1 más 2. Pero 1 más 2 es 3, y 3 es congruente con 0 módulo 3. Por lo tanto, la clase de 1 suma cuadro la clase de 2 es la clase del 0. La clase del 2 suma cuadro la clase del 0 es igual a la clase del 2 más 0, que es la clase del 2. La clase del 2 suma cuadro la clase del 1 es igual a la clase del 2 más 1, y eso es igual a la clase del 3. Y eso nuevamente es igual a la clase del 0 porque 3 es congruente con 0 módulo 3. Y finalmente la clase del 2 suma cuadro la clase del 2 es igual a la clase del 2 más 2, que es igual a la clase del 4. Pero 4 es congruente con 1 módulo 3, por lo tanto la clase del 4 es igual a la clase del 1, y así podemos concluir que la clase del 2 suma cuadro la clase del 2 es igual a la clase del 1. Por lo tanto ya conocemos cómo es la operación suma cuadro en Z3. Ahora coloquemos de manera ordenada las respuestas en nuestra tabla. La clase del 0 suma cuadro la clase del 0 se pone en el primer lugar en la parte superior izquierda de nuestra tabla, en ese orden, respetando también los colores. La clase del 0 suma cuadro la clase del 1 es igual a la clase del 1. Se coloca en la segunda posición. La clase del 0 suma cuadro la clase del 2 es igual a la clase del 2. La clase del 1 suma cuadro la clase del 0 es igual a la clase del 1. La clase del 1 suma cuadro la clase del 1 es igual a la clase del 2. Se coloca en el centro de la tabla. La clase del 1 suma cuadro la clase del 2 es igual a la clase del 0, porque es igual a la clase del 3 y 3 es congruente con 0 módulo 3. La clase del 2 suma cuadro la clase del 0 es igual a la clase del 2. La clase del 2 suma cuadro la clase del 1 es igual a la clase del 0. Así, finalmente la clase del 2 suma cuadro la clase del 2 se coloca en la última posición. Todo esto de manera ordenada como se ve en la tabla. Ahora sí demostraremos que Zn es un grupo abeliano. Proposición. Si n es un número natural, entonces Zn con su suma cuadro definida anteriormente tiene estructura de grupo abeliano, es decir, cumple las siguientes propiedades. S0, cerradura. Para cualesquiera dos clases, la clase de A y la clase de B en Zn, la clase de A suma cuadro la clase de B pertenece a Zn. S1, asociatividad. Para cualesquiera tres clases, la clase de A, la clase de B y la clase de C, en Zn, el resultado de la adición de la clase de A suma cuadro la clase de B, suma cuadro la clase de C, es igual a la clase de A sumada con la suma cuadro con la clase de B, suma cuadro la clase de C. S2, existencia de neutro. Existe una clase de E en Zn para algún E número natural, de tal manera que la clase de E suma cuadro la clase de A es igual a la clase de A, y la clase de A suma cuadro la clase de E es igual a la clase de A para cualquiera clase de A en Zn. S3, existencia de inverso. Para cualquier clase de A en Zn existe una clase de B en Zn, de tal manera que la clase de B suma cuadro la clase de A es igual a la clase de E, es decir, la clase del neutro, y la clase de A suma cuadro la clase de B también es igual a la clase del neutro. S4, conmutatividad. Para cualesquiera dos clases, la clase de A y la clase de B en Zn, la clase de A suma cuadro la clase de B es igual a la clase de B suma cuadro la clase de A, es decir, el orden de los sumandos no altera la suma. Empecemos con la demostración.
Primero recordemos la operación de adición, ya la hemos repetido varias veces. La suma cuadro de la clase de A con la clase de B es igual a la clase de A más B, donde esta suma A más B está en los enteros. S sub 0, cerradura. Afirmación 1. La suma cuadro es una operación que está bien definida para todo número natural n. Demostración. Sean A1, A2, B1 y B2 números enteros. Si la clase de A1 es igual a la clase de A2 y la clase de B1 es igual a la clase de B2, entonces A1 es congruente con A2 módulo n por definición de clase. Y B1 es congruente con B2 módulo n. Eso quiere decir, por definición de congruencia, que n divide a la diferencia A1 menos A2 y también n divide a la diferencia B1 menos B2. Por lo tanto, por propiedades de divisibilidad, n divide a A1 menos A2 más B1 menos B2. Así, reagrupando se tiene que n divide a A1 más B1 menos la suma de A2 con B2. Y esto último quiere decir, por definición de congruencia, que A1 más B1 es congruente con A2 más B2 módulo n. Por lo tanto, la clase de A1 más B1 es igual a la clase de A2 más B2. Por lo tanto, la clase de A1 suma cuadro la clase de B1 es igual a la clase de A2 suma cuadro la clase de B2 por definición de suma cuadro. Y ya tenemos la demostración de cerradura. S sub 1, asociatividad. Demostración. Se hereda de la propiedad asociativa de la suma en los enteros. Por un lado, paréntesis, la clase de A suma cuadro la clase de B, suma cuadro la clase de C, es igual a la clase de A más B, suma cuadro la clase de C. Y esto último es igual a la clase de A más B agrupado más C. Y esto es igual a la clase de A más paréntesis B más C, dado que A, B y C son números enteros. A esto pongámosle gato. Por otro lado, la clase de A suma cuadro, paréntesis, la clase de B suma cuadro, la clase de C, es igual a la clase de A suma cuadro, la clase de A más B. Y esto es igual a la clase de A más, paréntesis, B más C. Y esto, finalmente, es igual a gato. Y ya está. S sub 2, existencia de neutro. Afirmación. El neutro aditivo es la clase del 0, que también es igual a la clase de n, pues n es congruente con 0 módulo n. Demostración. La clase de A suma cuadro la clase de 0, por definición de suma cuadro, es la clase de A más 0. Y esto es igual a la clase de A. La clase de 0 suma cuadro la clase de A, por definición de suma cuadro, es igual a la clase de 0 más A. Y 0 más A es A, por lo tanto la clase de 0 más A es igual a la clase de A. S sub 3, existencia de inversos. La afirmación es la siguiente. El inverso de la clase de A es la clase de n menos A, para todo A número entero. Demostración. La clase de A suma cuadro la clase de n menos A es igual a la clase de A más paréntesis n menos A. Pero esto es igual, reagrupando, a la clase de A menos A más n, y es igual a la clase de n. Finalmente, es igual a la clase del 0. Por otro lado, la clase de n menos A suma cuadro la clase de A es igual a la clase de n menos A agrupado más A. Y esto finalmente es igual a la clase de n, que es igual a la clase del 0. Así, el inverso aditivo de la clase de A es la clase de n menos A, que es lo que queríamos demostrar. Finalmente, S4, la conmutatividad. Demostremos. La clase de A suma cuadro la clase de B es igual a la clase de A más B. Pero A más B es una suma en los enteros, por lo tanto A más B es igual a B más A, por la propiedad de conmutatividad de la suma en los enteros. Así, la clase de A más B es igual a la clase de B más A. Y eso es igual a la clase de B suma cuadro la clase de A por definición de suma cuadro. Así ya se probó la conmutatividad. Ahora veamos cómo son los neutros y los inversos en Z2. Ya tenemos el resultado de las operaciones de todos los elementos de Z2. Y además los resultados también los tenemos ordenados en una tabla.
Así, el neutro es la clase del 0, que son los números pares, mientras que los inversos están en esta tabla. El inverso de la clase del 0 es la clase del 0, pues la clase del 0 suma cuadro la clase del 0 da la clase del 0, que es la clase del neutro. El inverso de la clase del 1 es la clase del 1, pues la clase del 1 suma cuadro la clase del 1 nos da la clase del neutro. Y ya está. En Z3 con su suma cuadro se tienen ya los resultados de las operaciones. También se tiene una tabla. El neutro en Z3 es la clase del 0, que son los múltiplos de 3. Así la clase del 0 en Z3 es totalmente distinta a la clase del 0 en Z2. Ahora veamos los inversos. El inverso de la clase del 0 es la clase del 0, pues la clase del 0 suma cuadro la clase del 0 es la clase del 0. El inverso de la clase del 1 es la clase del 2, pues la clase del 1 suma cuadro la clase del 2 es igual a la clase del 0 y también la clase del 2 suma cuadro la clase del 1 es la clase del 0. El inverso de la clase del 2 es igual a la clase del 1, porque la clase del 2 nuevamente sumado con la clase del 1 nos da la clase del neutro y la clase del 1 suma cuadro la clase del 2 también nos da la clase del neutro. Sabemos entonces cómo son los neutros y los inversos en Z2 y Z3, que por cierto son únicos.